Y esta semana vamos a hablar sobre un tema que está un poco conectado sobre el tema de la oración. And the title of the message is God Commands Us to Forgive. Y el título de este mensaje es Dios nos manda a perdonar. And the other messages, the title I usually gave is God wants you to be added, God wants you to be morally pure, God wants you to do this. En los otros mensajes, los títulos era que Dios quiere que seamos añadidos y Dios quiere que hagamos tales cosas. But yesterday when I was thinking about this message, I decided not to say God wants you to forgive. Pero la semana pasada, mientras preparaba este sermón, me puse a pensar que no es que Dios quiere que perdonemos. I decided it's better for me to title the message, God commands us to forgive. Pero es mejor dicho, un título que diga que Dios nos manda a perdonar. Because if I just say God wants you to forgive, then it gives the impression that this is optional. Porque si el título fuera que Dios quiere que perdonemos, eso da la impresión que es una opción. And unfortunately, this is how Christians feel about this subject. Y desafortunadamente así piensan muchos cristianos acerca de este tema. So, for example, if someone says something that offends you, Por ejemplo, si alguien le dice algo a usted que le ofende, if someone does something that makes you angry, o si hace algo contra usted que le hace enojar, the typical Christian response is, well, I know that I'm supposed to forgive them, but I don't know if I can. la actitud típica de un cristiano es que pues yo sé que debo de perdonar, pero no quiero. Or they will say, I know God tells me to forgive them, but I don't know if I'm really ready to forgive them right now. O a veces se dice que yo sé que Dios quiere que le perdone, pero no sé si estoy listo para perdonarlo ahorita. We treat forgiveness as optional, and that is why we have so many problems. Nosotros tratamos con el perdón como si fuera opción y por eso eso nos ocasiona problemas. This message is probably the most practical of all the messages about the Christian life. Este mensaje tal vez sea el mensaje más práctico de esta serie. When you think about it, the people do not want to forgive. That is why there are so many problems in the world. Si lo piensa, la gente no quiere perdonar y por eso hay tantos problemas en este mundo. For example, we see in the beginning of the Bible, Cain was angry at Abel and he refused to forgive him. Por ejemplo, al principio de la Biblia, Caín estaba enojado contra Abel y no le quería perdonar. Now, Abel didn't do anything wrong, but Cain was still angry at him. Ahora, Abel no hizo nada mal, pero Caín de todo modo estaba enojado contra él. And so when we look at the world today, everyone is angry. Entonces, cuando vemos al mundo de hoy, todo el mundo está enojado. For example, yesterday someone tried to shoot President Trump. Por ejemplo, ayer alguien trató de asesinar al presidente Trump. And some of you who are older, you probably remember when they tried to shoot Ronald Reagan. Y los que son mayores de edad aquí en este cuarto se pueden recordar de cuando mataron a Ronald Reagan o querían matar a Ronald Reagan. Some of you are really old and you remember when someone shot President Kennedy. Algunos de ustedes que de veras son mayores en edad recuerdan cuando asesinaron a John F. Kennedy. But you know, all of the anger in the world, all of the fighting, all of the killing, it's because people do not forgive. Pero todo el coraje del mundo y todas las batallas y todo lo pelear es porque el mundo no quiere perdonar. And so we have become so used to being angry all the time. Entonces nos acostumbramos a estar enojados todo el tiempo. For example, the message that I preached about marriage, well, why are people getting divorced? It's because they refuse to forgive. Por ejemplo, en el mensaje sobre el matrimonio, ¿por qué es que las parejas se quieren divorciar? Es porque no quieren perdonarse uno al otro. Some of you who are newer Christians, maybe you have not had this bad experience before. Algunos de ustedes que tal vez son nuevos cristianos no han pasado una mala experiencia con esto antes. So if you have never had this experience, count yourself to be blessed. Entonces, es bendecido si no ha tenido una experiencia como esta. But very often in churches there are problems. Pero muchas veces en las iglesias hay problemas. People get angry at the pastor, or the pastor gets angry at the people. Gente se enoja con el pastor o el pastor se enoja con la gente. Or one family gets angry at another family in the church. O una familia se enoja contra otra familia en la iglesia. Sometimes you have half the church that's on one side and half that's on the other. Hay veces que mitad de la iglesia está en un lado de un tema y la otra mitad del otro lado. They have tried to have a meeting to work it out. Y se intenta tener una junta para resolver ese conflicto. And everybody starts fighting and nobody can agree. Y todos empiezan a pelear y no se pueden poner de acuerdo. And half of the church gets up and walks out. Y la mitad de la iglesia se levanta y se sale de la iglesia. They go across town and they start another church. Y van al otro lado de la ciudad y empiezan una nueva iglesia. And they tell everybody that church over across town, it's a bad church. Y le empiezan a decir a la gente que la iglesia que está del otro lado es una mala iglesia. And the church that they left says that church across town is a bad church. Y la iglesia que dejaron empieza a decir a la nueva iglesia, esa iglesia es la mala. Now this is not God's design. Eso no es el diseño de Dios. This is not what God wants for His church. Eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. Because if we submit ourselves to the Word of God, we can agree.
Porque si nos ponemos sumisos a la voluntad de Dios, estaríamos de acuerdo. But the real reason that this happens is because people do not forgive. Pero la razón verdadera por la cual esto pasa es porque la gente no perdona. We know there is a lot of divorce in the world today. Hay mucho divorcio en el mundo hoy. Some divorces are unavoidable. Algunos divorcios no se pueden evitar. But most of the time, the reason that for divorce is because people do not forgive. Pero la mayoría de divorcios es porque la gente no quiere perdonar. Now, if a person is not saved, they really don't have a reason to forgive. Ahora, si alguien no es salvo, no tiene razón por la cual perdonar. Because a person who is not saved has never experienced the forgiveness of God. Porque alguien que no es salva nunca ha experimentado el perdón de Dios. But this passage we are going to read tonight, it is not written for unsaved people. Y el pasaje que vamos a leer esta noche no fue escrito a la gente que no conoce la salvación, But it's written to people who have experienced the forgiveness of God. sino a la gente que sí ha experimentado el perdón de Dios. And if you have experienced God's forgiveness, God commands you to forgive. Y si usted ha experimentado el perdón de Dios, Dios le manda que usted también perdone. And I want to tell you that the earlier you learn this in your Christian life, the better your life will be. Y le quiero decir que lo más temprano que aprenda esto en su vida cristiana, lo mejor que le va a salir. The longer that you take to learn this lesson of forgiveness, the more miserable that your life will be. Con más tiempo que le tome para aprender esta lección, más miserable puede ser su vida. But there is a very important key to forgiveness. Pero hay una clave muy importante para el perdón. And if you don't understand this key in this passage, you won't be able to forgive. Y si no se entiende la clave que se muestra en este pasaje, no va a poder perdonar. But if you discover the key to forgiveness in this passage, you will be able to forgive. Pero si descubre la clave que está en este pasaje, sí va a poder perdonar. And you will have a happy Christian life. Y va a tener una vida que va a ser feliz, una vida cristiana. You will have a peaceful Christian life. Y va a tener una vida cristiana que tiene paz. You will have a good marriage. Va a tener un buen matrimonio. You will have a good relationship with your coworkers. Y una buena relación con sus compañeros de trabajo. You will have a good relationship with people in your church. Buenas relaciones con la gente de su iglesia. And you will be able to sleep good at night. Y va a poder dormir a gusto en la noche. Because you know how to release people and not be angry at people all the time. Porque usted va a darse cuenta cómo poder dejar ir rencor contra la gente. The solution to the problem of forgiveness is not to run away from people. La solución acerca del perdón no es ponerse en fuga de la gente. The solution to the problem of marriage is not to not get married. La solución a los problemas de matrimonio no es no casarse. And many people think this way. Y mucha gente piensa así. They think people in churches fight too much, so I'm not going to go to church. La gente piensa, pues en la iglesia se hace mucho escándalo, entonces no voy a ir a la iglesia. They think married couples fight too much, so I'm never going to get married. Piensa que los casados siempre están peleando, entonces nunca me voy a casar. They think I don't like the people I work with, so I'm going to quit my job and go find another job. Luego dice la gente que no me gustan mis compañeros, entonces ya no voy a trabajar. Some people say I'm just going to go off and live by myself and avoid people. Otra gente dice que voy a salirme y vivir solo y ya no voy a tener contacto con la gente. And there are many people like this. Y hay mucha gente así. And I don't know how things are in other countries, but here in America, many people are very isolated. Y no sé cómo sea en otros países, pero aquí en este hay mucha gente que está muy aislada. They go live by themselves in their own house and they never talk to their neighbors. Van y viven solos en sus propias casas y nunca hablan con sus vecinos. They never talk to their relatives. Nunca hablan con sus familiares. They just stay off by themselves and watch TV or read books. Se quedan aislados y se la pasan mirando televisión o leyendo libros. And they're very lonely. Y son muy solos. And if you go knock on their door, they say, "Go away." Y si uno va y toca en su puerta, le va a decir que se salga. If you're walking by and they're in their yard, they will look away and not even look at you when you say hello. Si uno pasa por su casa y lo ve en su yarda, le va a decir a esa persona que no le quiere ni ver. Because they have had so many negative experiences with people, they decide it is not worthwhile to have friendships anymore. Porque esa persona ha tenido tantas experiencias negativas con la gente que ya no quiere más relaciones con la gente. But the solution is not to avoid people. Pero la solución no es evitar la gente, The solution is to forgive. sino la solución es perdonar. And this is what Jesus teaches us in this passage. Y eso es lo que Jesús nos enseña en este pasaje. So please turn to Matthew chapter 18. Entonces sus Biblias, por favor, vayan a Mateo capítulo 18. Matthew chapter 18, starting with verse 21. Vamos a estar en Mateo capítulo 18, empezando con el versículo 21. Matthew chapter 18, verse 21, and we do have Spanish Bibles if anyone needs them.
Y si hay Biblias en español disponibles, si uno necesita una. And we have English Bibles too, if English speakers need one. Okay, so Matthew chapter 18 and verse 21. Mateo 18, 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Now we see that Peter asks Jesus an interesting question. Vemos aquí que Pedro le hace una interesante pregunta a Jesús. How many times should I forgive? ¿Cuántas veces debo perdonar? And in the Bible, the number 7 is the number of completion. Y en la Biblia, el número 7 es el número que se le atribuye a completar algo. So for example, God created the world in 6 days, and He ended His work on the 7th day. Por ejemplo, Dios creó al mundo y todo en 6 días y en el 7º día descansó. When the priest would go and offer blood on the Day of Atonement, he would sprinkle the blood 7 times. Cuando el sacerdote ofrecía la sangre en el día del sacrificio para los pecados, echaba la sangre 7 veces sobre el altar. And many times in the Bible, this number 7 comes up. Y muchas veces en la Biblia ese número 7 ocurre. And the number 7 is a picture of something being finished. Y el número 7 es un símbolo de que algo se acabó. Even in the book of Revelation, there are 7 seals, 7 trumpets, and 7 vials of wrath. Y también en el libro de Apocalipsis hay 7 sellos y 7 trompetas y 7 tazones de ira. And this is because these are judgments that God is bringing to an end the time of the world. Y eso es porque esos son los juicios que Dios usa para concluir el mundo. And so Peter's question is logical. Entonces la pregunta de Pedro tiene lógica. He's thinking to himself, I'm sure I should forgive more than once. Está pensando que sí está seguro que debería de perdonar más que una vez. And I don't know how many times I should forgive. Y tal vez Pedro no sabe cuántas veces debe de perdonar. And so maybe if I say 7, that's a good number because that's the number of completion. Y tal vez Pedro piense, si perdono 7 veces, eso es un buen número porque es el número de cumplir. And I think really what Peter was saying was, I forgive you 7 times, then you and me are done. We're finished. Pero tal vez lo que estaba pensando Pedro es que ya una vez que perdona 7 veces, después de eso ya acaba la relación. So Jesus has a very interesting answer. Y Jesús tiene una respuesta muy interesante. Verse 22, Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. And of course, that is an interesting number Jesus gives. Y claro que ese también es un número interesante que Jesús responde. In the Old Testament, they were supposed to forgive all debts every 7 years. En el Antiguo Testamento se tenían que perdonar todas las deudas cada 7 años. And every 7 years they were supposed to forgive debts, but they did not, and they did not do that 70 times. Y cada 7 años tenían que perdonar las deudas, pero no lo hicieron, y no lo hicieron por 70 veces. And so all of this unforgiveness added up to 490 years. Entonces toda esa falta de perdón acumuló a ser 490 años. And so because they refused to forgive all the way 490 years, God sent them into captivity for 70 years. Y porque el pueblo rehusó perdonar por lo que equivale a 490 años, Dios lo mandó en cautividad por 490 años. And the 70 years they spent in captivity was a punishment for the 70 times that they did not forgive. Y los 70 años en cautividad era el castigo por los 70 veces que no cumplieron esa ley de 7 años. But when they came back from captivity, they had to continue forgiving debts every 7 years. Pero cuando regresaron del cautiverio, tenían que continuar con perdonar las deudas cada 7 años. And so what we see is Peter is asking, when is the end of forgiveness? Entonces lo que Pedro está preguntando, ¿cuándo es el fin del perdón? And you know, I think you and I, we are like Peter. Y yo pienso que usted y yo somos como Pedro. The first time you say something that offends me, I can forgive you. La primera vez que usted dice algo que me ofende a mí, tal vez le voy a perdonar. The first time I do something that upsets you, you can forgive me. Y la primera vez que yo haga algo que le ofende a usted, usted también perdonaría. And you probably even feel pretty good about yourself. Y tal vez le gustaría cómo se siente perdonar a alguien. Oh, you know, that person didn't pay me back the $5 they borrowed, but you know, it's okay, I'm a nice guy.
Tal vez se ponga a pensar, pues esta persona no me pagó otra vez los $5 que le presté, pero está bien, yo soy bueno. Well, you know, that person, they were rude to me, but you know, I'm a pretty nice person. O tal vez se ponga a decir, pues esa persona fue muy grosero conmigo, pero yo soy buen hombre, yo lo puedo tolerar. You know, my husband, you know, he left his laundry on the floor, but I'm a very loving wife. Tal vez también se pongan a pensar las esposas, pues mi esposo dejó su ropa sucia en el piso, pero yo soy una esposa muy amorosa. You know, my wife didn't do that one thing, but you know, I'm a patient guy. O los esposos tal vez digan, pues mi esposa no hizo eso lo que quería, pero yo soy un esposo paciente. Here in America, we have a saying, I'll let it go this time. Aquí en este país hay un dicho que se dice, lo perdonaré esta vez. Sometimes we even add, but don't let it happen again. Y a veces le añadimos, pero no permitas que ocurra otra vez. But you know, Christians, we're better than that. Pero los cristianos somos mejor que eso. We might even forgive you 2 times or 3. Tal vez vamos a perdonar 2 veces o 3. But you know, most of the time, we're like Peter. Pero por la mayor parte somos más como Pedro. We say, okay, last year Isaac said this to me, and this year Isaac did this, and you know, it's getting to be a long list of things that he did. Tal vez podemos pensar las cosas que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, el año pasado Isaac me hizo esto, luego me hizo esto, y a través de los años hizo todo esto. You know, Pastor apologized for his long sermon, but now he's been preaching a lot of long sermons. Y sabe que el pastor dio disculpas por sus sermones largos, pero desde entonces ha seguido con sus sermones largos. You know, my son, his car broke down once, but it seems like it's been breaking down a lot. O el coche de mi hijo se ha descompuesto una vez, pero parece que se está descomponiendo muchas veces todavía. And the more we forgive, the more pride we feel. Y con más que damos perdón, más orgullosos nos ponemos. And the more we look down on the other person. Y más que vamos a condescender a la otra persona. And we're building up to that final moment where we say, enough. Y vamos a llegar a ese punto final cuando decimos basta. I tell you, the whole world is full of people who say, enough, I'm done. Y estamos llenos de un mundo de gente que dice basta. It's very sad. Y es muy triste. So nobody can get along. Por eso no se puede llevar nadie con nadie. Everybody's fighting. Todos están peleando. And you know, that's normal for the world. Y saben que eso es normal para el mundo. But we are Christians. Pero nosotros somos cristianos. We are supposed to be different. Deberíamos de ser diferentes. So Jesus is explaining to us that he expects us to forgive over and over and over again. 70 times 7 means over and over, and we don't keep count and keep track. Entonces Jesús aquí nos explica que nosotros como cristianos deberíamos de perdonar sin parar, una y otra vez, sin fin. Now there's something we need to explain about forgiveness. Hay algo que se tiene que explicar acerca del perdón. If someone breaks the law, they still have to pay for that. They still have to pay the penalty for the law. Si alguien rompe la ley, de todos modos tiene que pagar la multa por haber rompido esa ley. If somebody borrows money from the bank, they still have to pay the bank back their money. Si alguien toma préstamo de un banco, de todos modos tiene que pagar ese préstamo del banco. If someone does something that is a sin, they are still responsible to God for their sin. Si alguien comete un pecado, de todos modos tiene responsabilidad con Dios acerca de ese pecado. They're not responsible to me, but they are responsible to God. No están responsables con el pastor contra quien tal vez pecaron, pero sí con Dios. So forgiveness does not mean that what the person did does not matter. Entonces, perdón no quiere decir que lo que hizo esa persona no importa. It means that I am not to remain angry at that person for what they did. Quiere decir que nosotros no deberíamos de estar enojados contra esa persona nada más. So, for example, if I went to your house, Por ejemplo, si el pastor fuera a su casa and I saw something and I stole it, y él se fijó en algo y se lo robó, and then I said, oh, I'm sorry, and I brought it back. y luego dijo, discúlpame, y se lo regresa, And then next week I went to your house again and I stole something else, y la semana que sigue otra vez le vuelve a robar algo de su casa, and I said, oh, I'm sorry, and I brought it back. y otra vez repite, discúlpeme, y se lo regresa. After a little while, you probably wouldn't let me in your house anymore. Después de algo de tiempo ya no me dejaría entrar otra vez a su casa. And you could say, I think you have a problem, Pastor, but it's okay, you're still my friend, but I'm not going to let you in my house anymore. Y tal vez diría, pues pienso que tiene problema, pastor, con robar, pero todavía somos amigos, pero no voy a permitir otra vez entrar a mi casa. Another example would be if I told you a story that wasn't true. Otro ejemplo sería si él le contara una historia que no es cierta. And then a few weeks later I said, oh, I'm sorry, I was lying, that wasn't really true.
Y pasadas una semana, él confesaría y dice, no es verdad la historia que les conté. Now maybe this is not a good example because if I did this, you would not want to come to my church anymore. Tal vez eso no es buen ejemplo, porque si yo hiciera esto, ya no quería regresar a esta iglesia. But I'm just using it as an example as a person, as a human being, not as a pastor. Pero como ejemplo, eso no es como si yo fuera pastor, sino solo una persona. And then another time, I told you I would come to your house for something, and then I didn't come. Y otra vez, que un ejemplo es si él hiciera el compromiso de ir a su casa por algún motivo y luego no viniera. And then I lied and said, oh, I couldn't come to your house because my car was broken down. Y luego les miente, le dicen, no pude llegar a su casa porque el carro se me descompuso. And then later you were talking to Isaac, and he said, no, his car wasn't broken down, we went fishing. Y después se pone a hablar con Isaac y él le dice, oh, su carro no estaba descompuesto, fuimos a pescar. And then you say, you told me that you couldn't come because your car was broken down, you lied to me, we're going fishing. Y luego confronta al pastor y le dice, pues tú me mentiste, tú dices que el carro estaba descompuesto, pero fuiste a pescar. And I say, you're right, I'm sorry, I'm sorry. Y él dijera, estás correcto, discúlpame. You can forgive me, Me puede perdonar, but in the future you will not know if I'm telling the truth. pero en el futuro ya no vas a saber si estoy diciendo la verdad o no. So we see that forgiveness is not the same thing as trust. Entonces vemos que el perdón no es lo mismo que la confianza. If someone was stealing from the church, we would not let them count the offering. Si alguien estuviera robando de la iglesia, ya no iba a poder esa persona contar la ofrenda. We can forgive them, but we're not going to trust them. Le podemos perdonar, pero ya no vamos a confiar. If somebody lies all the time, we're not going to believe what they say. Si alguien siempre está mintiendo, ya no vamos a creer lo que está diciendo. Even though we might forgive them, that doesn't mean we're going to trust them. Aunque le perdonemos, no quiere decir que ya le vamos a confiar. So we are not saying that forgiveness means everything you do, it doesn't matter what you do. We're not saying that. Entonces no estamos diciendo que con el perdón no importa lo que uno haga, But here's what we are saying. pero aquí sí esto es lo que estamos diciendo, We're saying that everyone is a sinner. que todos aquí somos pecadores. Everyone does things that upsets other people. Cada persona va a hacer cosas que va a enojar a otra gente. All of your life, your wife is going to do things that you don't like. Toda su vida su esposa va a hacer cosas que no le gustan. All of your life, your husband is going to do things that bother you. Y toda su vida su esposo va a hacer cosas que no le gustan. All of your life, things are going to happen at church that upset you. Toda su vida cosas van a suceder en la iglesia que no le gustan. All of your life, at your job, things are going to happen that you don't like. Toda su vida en el trabajo van a suceder cosas que no le gustan. We are all sinners. Todos somos pecadores. The Bible says we all stumble in many ways. La Biblia nos dice que todos tropezamos en muchas maneras. So the only way we are going to be able to be happy is if we learn how to forgive. La única manera que vamos a poder ser felices es si aprendemos cómo perdonar. Sometimes you will have to forgive other people, and sometimes other people will have to forgive you. A veces usted va a ser quien tiene que perdonar a otra gente y otra vez otra gente va a tener que perdonar a usted. But forgiveness is difficult. Pero el perdón sí es difícil. This is why Peter says, 7 times, is that enough? Por eso Pedro pregunta, ¿7 veces es suficiente? And I think we are like Peter. Y yo pienso que somos como Pedro. We say to God, you know, God, I forgive that person, but how many times do I have to put up with this thing that I don't like? Le decimos a Dios, ya perdoné a esa persona, Dios, pero ¿cuántas veces tengo que yo soportar lo que esa persona hace? 7 times? ¿7 veces? And Jesus says, no, 70 times 7. Y Jesús dice, no, sino 70 veces 7. There is no end to the forgiveness. No hay fin al perdón. And then Jesus knew that Peter would struggle with this. Y luego Jesús sabía que Pedro iba a batallar con esto. He knew that we would struggle with this. Él sabía que nosotros íbamos a batallar con esto. And so he told him a parable to help him understand. Y le explicó una parábola para que entienda. And this parable is very important because it explains to us why we are to forgive. Y esta parábola es muy importante porque nos explica el por qué deberíamos de perdonar. And this is very important. Y esto es muy importante. Why do we forgive? ¿Por qué perdonamos? We understand that we are commanded to forgive. Entendemos que se nos es mandado perdonar. It's clear in this passage. Es claro en este pasaje. How many times? 7? ¿Cuántas veces? ¿7? And the answer is no, until 70 times 7. Y la respuesta es no, hasta 70 veces 7. And so we need to understand why. Entonces tenemos que entender el por qué. And listen, once you understand why, Y escuchen, una vez que entienden el por qué, it will not be so hard for you to forgive anymore. ya no va a ser tan difícil perdonar.
The reason that we struggle to forgive is because we don't understand why. La razón por la cual batallamos en perdonar es porque no entendemos el porqué. Okay, so let's read verse 23. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king which would take account of his servants. El 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Now I did some research how much money this is. Y ahora estudié cuánto dinero es esto. And basically it is about $10 million. Y básicamente es más o menos 10 millones de dólares. Now I know we are living in a time of inflation. Ahora sé que estamos viviendo un tiempo de inflación económica. But even in a time of inflation, if you owed me $10 million, I think you would have trouble paying it back. Pero aún con la inflación, si uno me debiera 10 millones de dólares, iba a tener muchos problemas pagarme eso. But imagine how much $10 million was worth back then. Pero imagínense con el valor de 10 millones de dólares en este tiempo. So Jesus intentionally used an example of a large amount of money that could never be repaid. Entonces Jesús a propósito usó una cantidad de dinero en esta parábola que era imposible para pagar. Because this is a parable about how much we owe to God. Porque es una parábola acerca de cuánto nosotros le debemos a Dios Because of our sin. a cabo de nuestro pecado. And verse 25 says, But forasmuch as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. 25 a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. And now this is an example to us of the fact that we cannot pay, and so we do not belong to ourselves anymore. Y eso es ejemplo para enseñarnos que nosotros, como no podemos pagar, no nos pertenecemos a nosotros mismos. We are in debt to the devil Estamos endeudados al diablo because of our sin. por causa de nuestros pecados. Because you see, our sin is like this huge amount of debt that we can never pay to God. Porque entienden que nuestro pecado es como una deuda que es imposible para nosotros pagarle a Dios. And it all goes back to when we were very young children, Y esto todo va para atrás cuando éramos niños muy jóvenes, like these little kids here. como esos dos niños pecadores. And when you're a young child, you just begin with little things that you do that you know are wrong. Y cuando uno es un niño joven, empieza con cosas pequeñas que uno sabe son malas. I know they look so beautiful, like they would never do anything wrong. Yo sé que parecen muy hermosos, como si nunca hicieran algo que estuviera mal. I remember when my kids were little and beautiful like that. El pastor se recuerda cuando sus hijos eran jóvenes y hermosos como eso. And any time I corrected them, other people said, "Oh, they're fine. They're not doing anything wrong." Y pasaba que cuando sea que el pastor corregía a sus niños, los otros decían, pues ¿por qué les corriges? No pueden hacer nada malo. But you are the parents, and you know they're not angels. Pero uno como padre sabe que los hijos no son ángeles. And the grandparents say, "Oh, just give them some candy. They'll be fine." Y los abuelos dicen, oh, nomás dales dulces y van a estar bien. But the parent knows this child has evil in its heart. Pero el padre sabe que el niño tiene la maldad en su corazón. And it's true, this is what sin does to us. Y es cierto, eso es lo que hace el pecado a nosotros. From the time we were very young, the Bible says they go astray as soon as they be born, speaking lies. Como dice la Biblia, desde que son jóvenes son descarriados hablando mentiras. And even when they're little, they know right and wrong. Y aun cuando están jóvenes saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. They have a conscience, they just don't follow it. Tienen una conciencia, pero no la siguen. And you know, adults are really no better than children. Y saben que los adultos no son mucho más mejor que los jóvenes niños. The only difference between adults and children is adults know how to hide their sin. La diferencia entre los jóvenes y los adultos es que los adultos saben cómo esconder sus pecados. Children are simple. Los niños son simples. If they get angry, they just hit someone. Si se enojan, simplemente le van a pegar a alguien. If they want something, they just take it. Si quieren algo, simplemente lo toman. And so children are not very good at hiding their sin. Entonces los niños no son muy buenos para ocultar sus pecados. But we adults, you know, we go and sin in secret. Pero como adultos sabemos cómo pecar en oculto. And then we come out in public and the way we talk, we act like, oh, we're all good people here. Y luego ya en público actuamos como si fuéramos buenas personas. But we are all sinners. Pero todos somos pecadores.
And so from the time we were very young, we do this wrong, and we lie, and we steal, and we disobey our parents. Entonces, desde el tiempo que somos muy jóvenes, hacemos esto malo y esto incorrecto, y vamos a mentir y robar y vamos a desobedecer a los padres. And see, sin is a terrible thing. Y el pecado es una cosa terrible, Because it's rebellion against God. porque es rebelión contra Dios. And every time we sin, we damage ourselves and we damage other people. Y cada vez que pecamos, vamos a dañar a nosotros mismos y también a los que están alrededor de nosotros. And this builds up like a great mountain of debt, like $10 million that we owe that we can never pay back. Y esto sigue aumentando como una deuda que es imposible para pagar, como 10 millones de dólares. And just like in this story, he couldn't pay, and so he was going to be sold, and his wife and his children and everything that he had. Y como dice aquí en esta historia, no lo podía pagar, entonces iba a ser impresionado y sus hijos y su esposa iban a ser vendidos. And so you see, each one of us, because of this great mountain of sin in our lives, we must be someday sold to the devil and belong to him and spend eternity with him in the lake of fire. Y por causa de nuestros pecados, que son como una montaña, que no podemos pagar tal deuda, tenemos que ser vendidos al diablo y pasar la eternidad con él en el infierno. The debt that we owe to God is like $10 million. La deuda que le debemos a Dios es como 10 millones de dólares. It's impossible to pay back. Es imposible pagar eso. See, some religions teach something false. Hay religiones que enseñan algo falso. For example, I spent a lot of time when I was younger around Muslims. Por ejemplo, el pastor cuando era joven pasó mucho tiempo con los musulmanes. And they teach that there is a good angel on your right shoulder and a bad angel on your left shoulder. Y ellos enseñan que hay un ángel bueno que está sobre su hombro derecho y un ángel malo que está sobre el hombro izquierdo. And they watch what you're doing. Y se ponen a fijar en qué es lo que uno hace. And every time you do something, the good angel whispers you to do something good. Y el ángel bueno le dice a uno que haga lo que es bueno. And when you do something good, the good angel writes down the thing that you did. Y cuando uno le obedece al ángel bueno, el ángel bueno va a escribir cuando hizo algo bueno. And the bad angel on your left shoulder, he whispers in your ear to do something bad. Y el ángel malo le dice a la persona que haga algo malo. And every time you do something bad, he writes that down. Y cada vez que se le obedece a lo malo, escribe eso. And someday at the judgment, God takes everything the good angel wrote and everything the bad angel wrote. Y algún día en el juicio, Dios va a tomar todo lo que escribió el ángel bueno y el malo. And he puts the good deeds on one side of a scale and the bad deeds on the other. Y pone lo bueno en un lado de una balanza y lo malo en el otro lado. And even though you've done a lot of bad things, if you did enough good things, you can weigh this way and then you can go to Al-Jannah, you can go to paradise, go to heaven. Y aunque uno haya hecho muchas cosas malas, si hizo más cosas buenas, así puede lograr uno llegar al cielo. I got in a discussion online with someone about this a while ago. Y el pastor tuvo una discusión por internet con otra persona acerca de este tema. He was a professor of Islam in Egypt. Esta persona era un profesor sobre el Islam en Egipto. If you're watching, hello. Y está mirando, saludos. But he was explaining to me how you don't need a sacrifice or a payment for sin. You just need to do good things and you can go to heaven. Y este profesor del Islam está explicando que no se requiere un sacrificio para el pecado, sino si uno hace lo suficiente bueno, uno puede llegar al cielo. And so I asked him a question. Entonces el pastor le hizo una pregunta. And he would never answer the question. Y él nunca me contestó la pregunta. I asked him, in your country where you live, what do the judges do when you break the law? El pastor le preguntó, en el país donde usted vive, ¿qué hacen los jueces cuando uno rompe la ley? For example, he lives in Egypt. Por ejemplo, él vive en Egipto. Egypt has laws. Egipto tiene leyes. And they have punishment for the law. Y tienen castigos para esas leyes. I said, when you go before a judge in your country and you have broken the law, does the judge say, well, let's see how many good things you did? Cuando uno va ante el juez en Egipto, el juez acaso dice, pues veamos cuántas cosas buenas hiciste. No. No. Not in any Muslim country. En ningún país musulmán. In every Muslim country, when you come before a judge, if you broke the law, you pay the fine. En todos los países musulmanes, si uno rompe la ley, se tiene que pagar la multa. If you stole something, he doesn't say, but did you give something to a poor person later? Si alguien se roba algo, el juez no le va a preguntar, sí, pero le dice algo a alguien pobre. That's like telling the policeman, I know I was speeding, but yesterday I drove under the speed limit, so it's okay. Es como decirle a un policía, yo sé que hoy me excedí el límite de la velocidad, pero ayer estuve conduciendo más lento que la velocidad. Or it's like if I owe you money and sí. I don't pay it back, but I tell you it's okay because I loaned him money yesterday. O es como si le dijera al hermano Michael que está bien si le
prestó dinero de él, pero y no se lo paga porque el día anterior le dio dinero prestado al otro hermano. So you're not going to get your money back, but he got the money, so it's okay. Entonces el un hermano no va a conseguir su dinero de regreso, pero está bien porque el otro hermano sí consiguió dinero. I told him, if any judge in Egypt said that your good deeds cancel out breaking the law, he would not be allowed to be a judge anymore. El pastor le dijo a este profesor, si hubiera juez en Egipto que dijera que cualquiera que rompe la ley pero es perdonado por hacer cosas buenas, ese ya no sería juez. So I says, when you say that God will forgive your bad deeds because of the good things that you did, you are saying that God is worse than judges in your country. Entonces, si uno dice que Dios puede perdonar las cosas malas que hacemos por las cosas buenas que hacemos, está uno diciendo que Dios es un peor juez que un juez en este mundo. And so I said, answer this question. Entonces, por eso le insistió el pastor al profesor, contéstame esta pregunta. And he didn't answer me. Y no me la contestó, He said, let's talk about all the contradictions in your Bible. sino que quería hablar sobre todas las contradicciones en la Biblia. So he made a list. Entonces hizo una lista de tales contradicciones. I answered each question. Y él le contestó cada contradicción. And I said, now I answered all of your questions that you said were contradictions. Now let's go back. You did not answer my question about judges in your country. Y el pastor le dijo, pues yo le contesté acerca de cada contradicción que usted dice que está en la Biblia. Ahora usted contésteme sobre el juez en su país. And he went back and said, no, those verses are still contradicting each other. Pero el profesor todavía lo negó diciendo, no, sí hay contradicciones en su Biblia. But you see, we need to understand this is why we are all in debt to the devil. Pero tenemos que entender, por esto estamos endeudados al diablo. He has a right to claim ownership of us because of our sin. Él tiene derecho de ser nuestro dueño por causa de nuestro pecado. And so something must be done about our sin. Entonces algo se tiene que hacer acerca de nuestro pecado. And we understand what was done. Y nosotros entendemos qué es lo que fue hecho. God sent his son to the earth. Dios mandó a su hijo a la tierra. And God took all of the sins that you have committed and that I have committed. Y Dios tomó todos los pecados que usted ha cometido y que también el pastor ha cometido. And he placed them on Jesus Christ. Y los puso en Jesucristo. And Jesus Christ died on the cross. Y Jesucristo murió en la cruz. And God turned his face away from his only son. Y Dios dio la vuelta a la cara para no ver a su hijo. And Jesus was punished in our place. Y Jesús fue castigado en nuestro lugar. He paid the debt that we could not pay. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. And now we can receive forgiveness. Y ahora podemos recibir el perdón. Because Jesus paid the debt. Porque Jesús pagó la deuda. And so in verse 26 it says, the servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. And we see that this is the way that we are with God. Y vemos que así somos nosotros con Dios. This is the way all the religions of the world are. Así son todas las religiones del mundo. I will do more good deeds and I'll pay you back. Haré más obras buenas y te voy a pagar lo que te debo. But we can't pay. Pero no podemos pagar. And so it says in verse 27, then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. And so we come to God and we say, what can we do? We just be patient and we'll pay you back. Y acudimos a Dios y ¿qué es lo que hacemos? Le decimos a Dios, sé paciente conmigo y te lo pagaré todo. And God says, no, you can never pay back. My son paid it for you. Y Dios nos responde, no, tú no lo puedes pagar, pero mi hijo lo pagó por ti. And he says, now you are free to go and now you are no longer a sinner. Y luego nos dice, ya eres libre para ir, ya no eres pecador. This is amazing. Esto es asombrante, This is incredible. esto es increíble. It's what is different between Christianity and every other religion in the world. Es la diferencia entre la cristianidad y todas las religiones que están en el mundo. All of the religions of the world say, this is what you must do, this is what you must do, this is what you must do. Todas las religiones del mundo nos dice, es lo que se tiene que hacer y esto para llegar al cielo. But Christianity says, this is what Jesus has done. Pero la cristianidad dice, eso es lo que Jesús hizo. It's a beautiful thing. Es una cosa hermosa. It's why when you understand forgiveness, you are filled with joy. Y por eso cuando entendemos el perdón estamos llenos de gozo. Your life is filled with happiness. Nuestras vidas pueden ser llenas de felicidad. And you can
live in freedom and peace. Y podemos vivir en libertad y en paz. And this is why we take the Lord's Supper. Y por eso participamos de la cena del So we Señor. can remember over and over again what Jesus did for us. Para recordar una y otra vez lo que hizo Jesús por nosotros. And so we need to understand what a huge thing this forgiveness is. Entonces tenemos que entender qué cosa tan inmensa es el perdón. Just like this servant owed $10 million and could not pay and was forgiven, Igual como este siervo debía 10 millones de dólares y no lo podía pagar, pero fue perdonado. we all have this huge debt of sin that we could not pay, and God just forgave us. Igual todos nosotros tenemos una deuda gigante de pecado y no la podemos pagar. It's incredible Es increíble that Jesus would pay in our place, que Jesús la pagaría en nuestro lugar, that God would punish his own son. que Dios castigaría a su propio hijo. It's amazing. Es asombrante. We should never get to a point in our Christian life where we get bored with this idea. Nunca deberíamos llegar a un punto en nuestra vida cristiana que esta idea nos aburre, The pastor is preaching about forgiveness again. I know about this. que bostecemos y digamos otra vez el pastor está predicando acerca del perdón. Can you imagine if you owed someone $10 million of debt Imagínense si usted le debía a alguien 10 millones de dólares en deuda and then they forgave you, y luego se los perdonaba and a year later you saw them on the street y un año después lo miraba en la calle and you were like, hi. y lo saluda de una manera muy blanda así, hola. And someone was talking to you about it, Y alguien te estuviera hablando acerca de eso and someone says, remember when that rich man forgave you $10 million? y alguien te dijera, ¿te recuerdas cuando ese hombre rico te perdonó 10 millones de dólares? And you said, oh yeah, whatever, I'm tired of that, I've heard it so many times. Y uno le dijera, oh sí, sí, whatever. Ese ni me sé. Everybody would think, what's wrong with you? Todos pensarían, pues, ¿qué está malo contigo? This is a big thing. Es una cosa gigante. And like, not only was the debt paid, but Jesus died for you. No solo pagó la deuda, sino que Jesús murió por ti. I mean, yesterday at the rally when President Trump was shot, there was a person who died there. Ayer en la asamblea que tenía el presidente Trump y intentaron asesinar, alguien murió en esa asamblea. The gunman was aiming for President Trump's head, El tirador estaba apuntando por la cabeza del presidente Trump and his head was turned this way. y la cabeza del presidente estaba volteada hacia ese lado. And right when he shot, he turned his head this way. Y justo cuando el tirador la disparó, volteó la cara para el otro lado. So the bullet was going to hit him here, and when he turned here, it just grazed his ear instead. Entonces la bala que iba a entrar por su cabeza nomás le dio por la oreja, But someone behind him died. pero alguien atrás de él murió. And can you imagine if Trump, he didn't do this, but can you imagine if he says, well, at least I'm alive, I don't care if somebody else died. Y se imagina qué es lo que pasaría si el presidente Trump hubiera dicho, pues yo estoy alegre que yo estoy vivo, pero no importa si alguien más murió. He didn't say that. No dijo eso, He said, I'm praying for the family. sino que dijo, yo estoy orando por esa familia. And I'm very sad that that person died. Y estoy muy triste que esa persona murió. And everyone is showing respect. Everyone, Republicans, Democrats, everyone is showing respect for what happened. Y todos están enseñando respeto acerca de lo que sucedió, republicano o demócrata, están enseñando respeto. And that's good. Y eso es bueno, But we need to show the proper respect to what Jesus did for us. pero tenemos que mostrar el respeto que es debido acerca de lo que hizo Jesús por nosotros. We should never just get bored with this teaching of forgiveness. Nunca nos aburremos con esta enseñanza del perdón. We should realize that we belong to the devil. Siempre nos debemos de recordar que le pertenecíamos al diablo. And we owe this huge debt we can never pay. Y tenemos una deuda inmensa que no podíamos pagar. And Jesus came to earth and he took all of our sins and he died on the cross. Y Jesús vino a la tierra y tomó todos nuestros pecados y fue a la cruz. It was the greatest gift that was ever given. Fue la dádiva más grande que fue dada. It was the greatest sacrifice that was ever made. Fue el sacrificio más grande que alguien hizo. And we need to remember it. Y tenemos que recordar eso. And we need to be thankful. Y tenemos que estar agradecidos. But unfortunately, this is not always the case. Pero desafortunadamente no siempre es así. Because when we refuse to forgive someone else, we are showing that we are not really thankful. Porque cuando no queremos perdonar a alguien, estamos mostrando que de veras no estamos agradecidos. So back to the example of if someone forgave you $10 million. Entonces, regresando al ejemplo, que si alguien le perdonaría a usted 10 millones de dólares. But what if a year later or later on you found someone who owed you a small amount? ¿Qué pasaría si un año después de eso, o más tiempo después de eso, se encontraba con alguien que le debía una cantidad pequeña? And you got angry at them. Y usted se enojaba con esa persona. Everyone would say, wait, there's a problem here. Todos dirían que hay un problema ahí. Have you forgotten?
¿Se te ha olvidado? Do you not remember what happened to you? ¿No te recuerdas lo que pasó contigo? Are you not thankful for that? ¿No estás agradecido de eso? And now you're going to go and force this person to pay a small amount? ¿Y ahora vas a forzar a esta persona que te pague una cantidad pequeña? And so Jesus wanted us to understand this. That's why he tells this parable. Entonces Jesús quería que entendiéramos esto, por eso da esta parábola. But then in verse 28 it says, "But the same servant went out and found one of his fellow servants which owed him 100 pence. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest." 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. And so I did a little research about this amount of 100 pence. Y también estudió cuánto es el valor de 100 denarios. In their money at that time, it would be worth about $16. En aquel tiempo, esta sería una cantidad de $16. So here's $10 million Aquí hay 10 millones de dólares and $16. comparados a $16. And so we see this is a huge difference. Podemos ver que esta diferencia es gigante. Now here's our problem. Aquí está el problema. We think that God forgave us 16 and that the person did 10 million to us. Nosotros pensamos que Dios nos perdonó a nosotros 16 y que la otra persona nos debe 100 millones. But this is not true. Pero eso no es cierto. We owe God the 10 million, and what that person owes us is only $16. Le debíamos a Dios 10 millones y esta persona nomás nos debe 16. It's a much smaller amount. Es una cantidad mucho más pequeña. In fact, if you do the math on this, De hecho, si se hace las matemáticas acerca de esto, you can multiply it and you can discover that $10 million is 600,000 times more than $16. en lo que 100 millones de dólares son 60,000 veces más que esos $16. Yes, 600. ¿O 600,000? 600,000. O 600,000 veces más que la cantidad de $16. Not 600,000 more, but 600,000 times as much. No $600,000 más, sino 600,000 veces más que $16. And so now, young people, you understand why school is important. Entonces, jóvenes ahora saben por qué la escuela es importante. Because if you don't understand the difference between 16 and 10 million, you won't think this is a big deal. Porque si no entienden la diferencia entre 100 millones y 16, no van a entender por qué es tan importante esto. And Jesus did this on purpose. Y Jesús hizo esto a propósito. He wants us to know that our attitude of rebellion against God, our entire life, and all the sins that we commit are far, far worse than that one or two or three things that someone did to us. Él quiere que entendamos que toda nuestra rebelión y pecados contra Dios son mucho más peor que cualquier otra cosa que alguien hubiera hecho contra nosotros. Because you see, we are all sinners. Porque todos somos pecadores. We're not perfect. No somos perfectos. We all do things that offend each other. Todos hacemos cosas que ofenden a otra gente. And so when someone offends us or does something to hurt us, it's not the same thing as what we have done to God. Entonces, cuando alguien hace algo que nos ofende, no es lo mismo a lo que hicimos nosotros, a Dios. Because God created us. Porque Dios nos creó a nosotros. He gave us life. Nos dio vida. He gave us health. Nos dio la salud. He gave us family and air to breathe and clothes to wear and food to eat. Nos dio familia y aire para respirar y comida para comer. Everything that we have is a gift from God. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Life is a gift from God. La vida es un regalo de Dios. And we rebel against Him. We say, I'm going to do what I want from the time we're very young. Y nos rebelamos contra Él y decimos, voy a hacer lo que yo quiera desde que somos muy jóvenes. And these are sins that are piled as high as the sky. Y esos son pecados que se aumentan hasta la altura de los cielos. And we think we deserve for everyone to treat us good. Y luego nos ponemos a pensar que merecemos que todos nos traten a nosotros bien. And we think we have a right to be offended every time someone does something we don't like. Y que tenemos derecho a ser ofendidos cada vez que alguien hace en contra de nosotros. I mean, we don't have this right. Pero no tenemos ese derecho. Because God has forgiven us so much. Porque Dios nos ha perdonado tanto. And we should easily be able to forgive people for the small things they do to us. Que con facilidad deberíamos de poder perdonar las cosas pequeñas que la gente hace contra nosotros. I know that some of the things people do to us doesn't feel like a small thing. Yo sé que a veces las cosas que hace la gente contra nosotros no se sienten como cosa pequeña. Sometimes people steal, sometimes they commit murder. A veces la gente roba o a veces hasta la gente puede cometer el asesinato. Now, if someone commits murder, then the law has to punish them. Ahora, si es el caso de asesinato, la ley tiene que castigar a esa persona. But we must still forgive them.
Pero nosotros todos tenemos que perdonar. If someone steals, the law needs to make them pay back what they stole. Si alguien roba, la ley tiene que hacer que esa persona pague lo que debe. So there is justice, Entonces sí hay justicia, but we must still forgive them. pero nosotros tenemos que perdonar. The reason we must forgive them is because God has forgiven us so much more than what they have done to us. Y la razón que nosotros tenemos que perdonar es porque Dios nos ha perdonado lo que hicimos contra Él. So it says, but the same servant went out I read that, okay. Verse 29, and his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me, and I will pay thee all. 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. And so we see that he told him to pay, and then his servant says, I'll pay you. He said the same thing that he had said to his master. Entonces vemos que el primer siervo le dijo al segundo, págame lo que debes, y el segundo respondió de la misma manera que el primero, ten paciencia y te lo pagaré. But in verse 30 it says, then he would not, but went and cast him into prison until he should pay the debt. Pero el 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. And so you see that he would not forgive, even though what the other person had done to him was much smaller. Entonces vemos que él no quería perdonar, aunque lo que a él se le debía era mucho más pequeña cantidad. And so he cast him into prison to try to force him to pay the debt. Entonces lo echó en la cárcel para forzarlo a pagar esa deuda. Possibly his family would go and sell things to get the money to pay back, and then they would take him out of prison. Posiblemente la familia de ese siervo iba a vender cosas para poder pagar lo que debía. And then verse 31 says, so when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, or very sad, and came and told unto their Lord all that was done. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Then his verse 32 says, then his Lord, after he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desiredst me. 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. And so here in this verse we see the first reason why God commands us to forgive. Y aquí en este versículo se encuentra la primera razón que Dios nos manda a perdonar. We see that the master is angry. Vemos que el Señor está enojado. He says, I forgave thee all that debt. Él le dice al siervo, yo te perdoné toda tu deuda. And so the first thing we see in this passage is that we hurt God when we don't forgive. Entonces la primera cosa que se ve en este pasaje es que le lastimamos a Dios cuando no perdonamos. Now remember, a non-Christian cannot understand this. Ahora recuerden que alguien que no es cristiano no puede entender esto. Because they have not had their sins forgiven by Jesus Christ, so they don't have a concept of it. Porque ellos no han tenido sus pecados que sean perdonados por Jesucristo, entonces no entienden este concepto. But if you're here today and you had a time in your life where you asked Jesus to forgive your sins, you need to understand that you owe forgiveness to other people. Pero si usted está aquí y si ha habido tiempo que usted le pidió perdón al Señor Jesús por sus pecados, tiene que entender que usted también tiene que perdonar a las otras gentes. So think of if someone forgave you $10 million and then they found out that you would not forgive someone $16. Entonces piense que si alguien le debía 10 millones de dólares o que usted le debía 10 millones de dólares y se lo perdonaba y luego se enteraban que alguien le debía a usted 16 dólares. Think of how angry they would be with you. Imagínense el enojo de esa persona. Because they think, this is how you paid me back for being kind to you? Esa persona tal vez le diría, ¿así me vas a pagar a mí después de ser tan benigno contigo? Now I want you to think about this. Y piensen acerca de esto. God allowed his own son to die so you could be forgiven. Dios permitió que su propio hijo muriera para que ustedes recibieran el perdón. That was a great sacrifice that he made. Eso fue un gran sacrificio que Dios hizo. Think of how angry it makes him when a Christian looks at someone else and says, no, I will never forgive you. Piense qué tan enojado hace a Dios cuando ve a un cristiano que dice, no, yo no te voy a perdonar. When a Christian says to someone, I will never forgive you, they are saying, I'm glad that Jesus died so I could be forgiven, but I refuse to offer that forgiveness to you. Cuando un cristiano le dice a una persona, yo nunca te voy a perdonar, es como decir, yo estoy contento que Jesucristo murió por mí para perdonarme, para que yo sea perdonado. So, number one, we hurt God when we don't forgive. Número uno, nosotros lastimamos a Dios cuando no perdonamos. But then number two, we hurt other people when we don't forgive. Y número dos, también lastimamos a otra gente cuando no perdonamos. He says in verse 33, shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee?
33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? You see, what happened is not only was God angry with him, but now he hurt his friend when he put him in prison. Lo que sucedió aquí es que Dios está enojado con él, pero también este siervo lastimó a su amigo cuando le echó a la cárcel. Oh, the world is so full of anger and hurt feelings because we don't forgive. El mundo está lleno de enojo y de dolor porque la gente no quiere perdonar. You see, when we're saved, we come to God and we say, God, I'm sorry for my sins. Will you forgive me? Cuando uno es salvo es porque uno llega a Dios y le dice a Dios, lamento mis pecados, por favor, perdóname. And then he forgives us. Y luego nos perdona. But then we go to someone we're angry at and we say, I am not going to forgive you. Pero luego llegamos a una persona contra quien estamos enojados y le decimos, nunca te voy a perdonar. And when we have that attitude, we make God upset, we hurt him, and we hurt that person we damage them very much. Y con esa actitud vamos a hacer enojar a Dios y le vamos a lastimar y luego también lastimamos a esa persona que no queremos perdonar. The world is full of hurt people El mundo está lleno de gente que tiene dolor because we don't forgive. porque no perdonamos. So number one, we hurt God and we don't forgive. Número 1, lastimamos a Dios cuando no perdonamos. Number two, we hurt others and we don't forgive. Número 2, lastimamos a otros cuando no perdonamos. And number three, we hurt ourselves when we don't forgive. Y número 3, nos lastimamos a nosotros mismos cuando no perdonamos. Verse 34 says, And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. So we see that he made the Lord angry, Entonces vemos que hizo al señor enojado, and then he put his friend in prison, luego puso a su amigo en la cárcel and then he was delivered over to the tormentors. y luego él mismo fue echado a los verdugos. We see here then that we will be hurt by our own unforgiveness. Y así podemos ver que nosotros mismos también vamos a ser lastimados por nuestra propia falta de perdón. Now we understand what it meant in the parable. Ahora entendemos lo que quiere decir aquí en esta parábola. In the parable, there was a debt that was forgiven, En la parábola había una deuda que fue perdonada and there was a friend that was put in prison, y había un amigo que fue encarcelado. and then the person who forgave the debt was angry, and so he delivered this person who was forgiven to tormentors or to people who would torture him. Y el señor fue enojado y echó al primer siervo que no perdonó a los verdugos. And so we understand what it meant in the parable, Entonces entendemos lo que quiere decir aquí en esta parábola. but what is this saying about the Christian life? Pero ¿qué quiere decir sobre la vida cristiana? Because in verse 35 it says, So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. Por eso dice en el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Now for many years I read this passage and I didn't understand it. Por muchos años el pastor leyó este pasaje y no lo entendió. And many other Christians read this and they don't understand what it's saying. Y también muchos cristianos leen este pasaje y no lo entienden. When it says he delivered him to the tormentors, we think this is saying that God is going to send a Christian to hell. Cuando dice que entregó al siervo a los verdugos, mucha gente piensa que eso quiere decir que Dios mandó al cristiano al infierno. But we know that this is not true. Pero sabemos que esto no es cierto. Because if you see what happened before is he put his friend in prison. Porque lo que pasó anteriormente es que este siervo echó a su amigo a la cárcel. And we do not have the power to put each other in hell. Y nosotros no tenemos poder de echar uno al otro al infierno. And so when he ends up being tormented, we see that this is teaching something different. Y luego cuando este primer siervo está echado a los verdugos, podemos ver que es algo diferente que el infierno. See, he says he delivered him over to the tormentors. Dice que esto lo entregó a los verdugos. There's a passage in Ephesians that says, be angry and sin not. Hay un pasaje en Efesios que dice, sean enojados pero no pequen. And it says, let not the sun go down upon your wrath. Que no caiga el sol sobre su ira. And it says, neither give place to the devil. Y no den lugar al diablo. So we can take that passage and we can interpret this passage with it. Entonces podemos tomar ese pasaje de Efesios para interpretar este pasaje. You see, when this person got delivered over to the tormentors, this is a picture of a Christian being tormented by the devil. Cuando uno no quiere perdonar y es entregado a los verdugos, es un símbolo de cuando alguien es entregado a Satanás para ser torturado. Now, this may seem strange to us. Esto tal vez nos parece extraño a nosotros. But in the Bible, there are many times where a Christian was delivered over to the power of the devil.
Pero en la Biblia hay muchas veces cuando un cristiano fue entregado al poder del diablo. For example, in 1 Corinthians, there was a man who was living in sin in the church. Por ejemplo, en 1 Corintios había un cristiano que estaba viviendo en pecado. And Paul says, I delivered him over to Satan for the destruction of the flesh. Y Pablo dice que él lo entregó a Satanás para la destrucción de la carne. There's another passage where Paul talks about someone who is teaching false doctrine. Hay otro pasaje en donde Pablo está hablando de alguien que estaba enseñando doctrina falsa. And he said, and this is in 1 Timothy. Y esto es en 1 Timoteo. And he said, I have delivered him over to Satan so they may learn not to blaspheme. Y ahí dice Pablo, yo lo entregué a Satanás para que aprendan no blasfemar. And we think to ourselves, what does this mean? Y pensamos, ¿qué quiere decir esto? Well, a non-Christian already belongs to the devil. Bueno, alguien que no es cristiano ya le pertenece a Satanás. You don't deliver a non-Christian over to the devil. The Bible says if you're not saved, the devil is your father. Alguien que no es salvo no se le puede entregar al diablo porque la Biblia dice que alguien que no es salvo ya su padre es el diablo. And we see in this passage that the servant was forgiven. Y podemos ver en este pasaje que el primer siervo ya era perdonado. So this is speaking of a Christian. Entonces se está hablando de un cristiano. Well, Paul said, I deliver him over to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of Christ Jesus. Pablo dijo que él entregó la carne al diablo para ser destruida, pero el espíritu va a ser salvo en el día de Jesucristo. And what is Paul speaking of is that when bad things happen in your physical body as a Christian, it causes you to think about what you're doing in your spiritual body. Y lo que dice Pablo en esos pasajes es que cuando sufrimos en la carne, hacemos que nuestro espíritu piense sobre lo que estamos haciendo. And so very often a person who is living in unforgiveness or in sin, they will stop and think about what they're doing with their life when things go wrong in their physical body. Entonces muchas veces cuando hay un cristiano que está viviendo una vida de no perdonar y una vida de pecado, se va a poner a pensar sobre su pecado cuando su carne está pasando algo muy malo. But in this passage, he specifically says he's delivering them to the tormentors. Pero en este pasaje se dice muy específicamente que es entregado a los verdugos. Have you ever known someone who is very angry all the time and will never forgive? I'm talking about a Christian who is angry and will never forgive. ¿Usted ha conocido a un cristiano que siempre está enojado y él no quiere perdonar? I have known many Christians who are angry all the time and will not forgive. El pastor ha conocido a muchos cristianos que siempre están enojados y ellos no quieren perdonar. And they are never happy. Y ellos nunca son felices. They're always frustrated. Siempre están frustrados. They always talk about the people who did them wrong. Siempre están hablando de la gente que les hizo mal. They always talk negative about everyone. Siempre están hablando negativo de todos. And they're never at peace. Y nunca tienen paz. They're always frustrated. Siempre están frustrados. They pray and God does not answer their prayers. Oran y Dios no contesta sus oraciones. They read the Bible and it means nothing to them. Leen la Biblia y no le sacan ningún significado. God is far away. Dios está muy lejos de ellos. And they're not happy. Y no están felices. They are being tormented by the devil because they refuse to forgive. Son atormentados por el diablo porque ellos no quieren perdonar. It's not that they are not saved, No es quiere decir que no son salvos, but it is that they cannot enjoy their salvation because they receive forgiveness, but they refuse to offer it to other people. sino que no pueden disfrutar de su salvación porque han recibido el perdón, pero no le quieren ofrecer perdón a nadie más. And it's very sad to see this Y es muy triste ver esto, because God wants you to be happy. porque Dios quiere que usted sea He feliz, wants you to be at peace. que tenga paz, He wants you to live in the forgiveness of God. que viva en el perdón de Dios He wants you to offer that forgiveness to other people. y que ofrezca ese perdón a las demás personas. You will never be happy if you try to find a place or try to be around people who will never ever hurt you. Nunca estará feliz si está buscando un lugar donde la gente nunca le va a lastimar. You can get divorced and remarried, and the new person you married will hurt you. Se puede divorciar y la nueva pareja con que se casa también le va a volver a lastimar. You can leave one church, go to another church, and the people in that church will make you upset too. Puede dejar una iglesia y existir otra, pero la gente de esa iglesia también va a hacer algo que no le gusta. And I can preach to myself too. Y puedo predicar eso también a mí mismo. I can leave this church and go find another church, and everybody in that church will make me upset too. El pastor pudiera dejar esta iglesia e ir a otra, pero también la congregación de esa iglesia también lo molestaría de alguna manera. Not because you're bad people, and not because they're bad people, No porque ustedes son personas malas ni porque a otra persona sería mala congregación, but because we're all sinners. pero porque todos somos pecadores. And that is why Jesus said, when you pray, say, forgive us our debts as we forgive our debtors.
Y por eso Jesús cuando nos enseñó a orar dice, perdonen nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. So why do we do this? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Why do we get angry and refuse to forgive? ¿Por qué nos enojamos y rehusamos a perdonar? We are hurting God. Estamos lastimando a Dios, We are hurting other people. lastimando a los demás We are hurting ourselves. y lastimando a nosotros mismos. We should not be this way. No deberíamos de ser de esta manera. This is a miserable life. Esa sería una vida miserable, It is a terrible example of Christianity. un ejemplo terrible de la cristianidad. Nobody wants to be a Christian if they see a grumpy Christian who will never forgive. Nadie quiere ser cristiano cuando ve a un cristiano que es enojón, que nunca quiere perdonar. But everyone is attracted to a person who is loving and forgiving. Pero todos son atraídos a una persona que es amorosa y también da perdón. And another thing is they're humble. Y otra cosa es que esa persona también es humilde. Because when you remember what people have forgiven you, Porque cuando uno recuerda qué es lo que los demás han perdonado a usted, when you remember what you have done, cuando uno se recuerda de lo que él ha hecho, then you are kind to other people when they do wrong things to you. entonces esa persona va a ser benigna cuando la gente le hace malo contra esa persona. I'll tell you a little trick that you can do that will help you forgive. Le enseñaré un truco que puede hacer para ayudarle a perdonar. The next time your husband does something that you don't like, La próxima vez que su esposo haga algo que a usted no le parece, I want you to think of something that you did that was wrong another time. piense sobre algo que usted hizo que estaba malo en otro tiempo. The next time your wife does something you don't like, La próxima vez que su esposa haga algo que a usted no le parezca, think of something that you did to them another time. piense sobre una cosa que usted le hizo a su esposa en otro tiempo. I promise you this works every time. Y le perdono y le prometo que esto funciona cada vez. As soon as you remember what you have done wrong, you're not angry anymore. En cuanto usted se recuerde algo que usted hizo mal, ya no va a estar enojado. You see, anger is pride. Porque el enojo es el orgullo. Anger and humility cannot be in the same heart. El enojo y la humildad no pueden estar dentro del mismo If corazón. you remember your sin, you will forgive other people's sin. Si uno recuerda su propio pecado, va a perdonar el pecado a otra persona. The reason that we don't forgive is because we forget what we have done. La razón por la cual no perdonamos es porque a nosotros se nos olvida lo que nosotros hemos hecho. We think we are better. Pensamos que somos mejores. At the root of all unforgiveness is the belief that other people's sins are worse than mine. A la raíz de la falta de perdón es el pensamiento que los pecados de la otra gente es peor que los pecados de una misma persona. So don't be like this servant. Entonces no sean como este siervo. Don't come to God and receive salvation. No se lleguen a Dios y reciban la salvación, Get baptized, join the church, ser bautizados y luego al llegarse a la iglesia, read the Bible, sing, listen to preaching, leer la Biblia, cantar y escuchar la prédica, but then get angry at people and refuse to forgive. pero luego enojarse con la gente y no perdonar. Because when you do that, you are inviting the devil into your life, Porque cuando usted hace esto, está invitando al diablo a su vida and he will torment your mind. y él va a atormentar su mente You will not be able to have peace y no va a poder tener la paz until you forgive. hasta que perdone. But once you forgive, the devil has to leave. Y una vez que usted perdone, el diablo tiene que irse. He can't stay when there's forgiveness. Él no puede quedarse cuando hay perdón. If there's forgiveness in your marriage, the devil cannot come into your marriage. Si hay perdón en su matrimonio, el diablo no puede entrar en su matrimonio. If there's forgiveness in your family, the devil can never come into your family. Si hay perdón en su familia, el diablo no puede entrar en su familia. If there's forgiveness in this church, the devil can never come into this church. Si hay perdón en la iglesia, el diablo nunca puede entrarse a esta iglesia. The devil comes in and takes control because we refuse to forgive. El diablo se mete y toma el control porque la gente no quiere perdonar. God has forgiven you this huge pile of sins. Dios le ha perdonado una cantidad inmensa de pecados. God has forgiven me a huge pile of sins. Dios ha perdonado al pastor una inmensa cantidad de pecados. I need to be thankful every day for forgiveness. Y tenemos que estar agradecidos todos los días por ese perdón. And every time someone does something to me, I need to forgive them. Y cada vez que alguien hace algo en contra de nosotros, tenemos que perdonar. When Jesus was being nailed to the cross, Cuando estaban clavando a Jesús a la cruz, the people who were nailing him did not say, "I'm sorry, does this hurt? I'm sorry." la gente que le estaba clavando a la cruz no le decía, discúlpame, ¿te duele? Discúlpame. The people that were beating him did not say, "Oh, I'm sorry, did that hurt?" La gente que le azotaba no le estaba diciendo, oh, lo lamento, ¿te lastimó eso? The people that were screaming, "Crucify him," they did not say, "I'm sorry, did I scream too loud?" La gente que estaba gritando, crucificarle, no le dijeron, lo lamento, lo dije muy fuerte. When he was on his way up the hill and he stumbled and fell, they did not say, "Oh, I'm sorry, is it too heavy for you?"
Cuando estaba en camino con la cruz y tropezó, la gente nunca le dijo, oh, lamento, está muy pesado para ti la cruz. The people who crucified Jesus did not ask for forgiveness. La gente que crucificó a Jesús no le pidieron perdón. But when they were nailing him to the cross, he said, Father, forgive them, for they know not what they do. Pero cuando estaba clavado en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Do not wait until someone asks you for forgiveness. No esperen hasta que alguien le pida el perdón. When they do something, forgive them right away. Cuando alguien hace algo en contra de usted, perdónelo inmediatamente. It doesn't mean you have to allow them to do it again. No quiere decir que tiene que permitirlo que vuelva a hacer esa cosa. If they do something wrong, you can say, hey, don't do that anymore. Si alguien hace algo mal, le puede decir, ya no hagas eso. If they steal something, you can call the police. Si le roban algo, puede hablar a la policía. I'm not saying you let them do whatever they want. I'm saying do not hold anger in your heart towards that person. No le estoy diciendo que debe de permitir que la gente le haga lo que sea, pero le estoy diciendo que no guarde rencor en su corazón. I'll give you a practical example. Les voy a dar un ejemplo práctico. Somebody in church says something unkind about you. Alguien en la iglesia, si dijera algo que no es benigno acerca de usted, I'll use Ethan for an example. para ejemplo, vamos a usar a Ethan. Gregory comes to church and he says, Ethan, I was watching your YouTube videos. Puede llegar Gregory a la iglesia y le va a decir a Ethan, yo estaba mirando tus videos en el YouTube. And those were the dumbest videos I ever saw. Y esos eran los videos más torpes que he visto en mi vida. By the way, Mrs. Hunter was watching them on the way here and we were laughing. They're actually good videos. Pero en realidad la señora Hunter estaba mirando los videos y sí estaban muy chistosos. Les Well, gustó mucho. they're funny, yeah, exactly. That's what you said. Yeah, exactly. Okay. I said they're good videos, and well, they're funny. That's what they are. You were So, laughing the whole time, that's why I said. that's, yeah, you're in the spirit of what it's yeah. So, but Gregory says, those are really dumb videos, Ethan. Pero si Gregory le dijera a él, tus videos están muy torpes, Ethan gets all angry. y Ethan se va a enojar. Take back what you said. No me digas eso. I'm not going to be your friend anymore until you say you're sorry. Ya no voy a ser tu amigo hasta que me pidas perdón. And Gregory's going to be like, I ain't taking it back because they were dumb. Y Gregory va a decir, pues yo no te voy a pedir perdón porque eran torpes. They're not even debatable. Debatable, that's what his Oh. shirt said. I tease him about Que it. no son videos buenos para nada. And you know what? You're not even a good football player. Que ni eres bueno para jugar al fútbol. And he's like, you take back what you said. Y Ethan le va a decir, pues discúlpate porque lo me has dicho. I'm not going to be your friend anymore until you say you're sorry. Y le dijera, ya no voy a ser tu amigo hasta que te disculpes. What do we do? ¿Qué vamos a hacer? They're fighting and Gregory won't apologize. Están peleando y Gregory no quiere disculparse. What do we do? ¿Qué hacemos? I guess we have to split up the church. Tenemos que hacer una división en la iglesia. The people that like Gregory's, the people that think Gregory's a good athlete, follow Gregory. Y la gente que le gusta más a Gregory van a seguir a Gregory. The people that think Ethan has good videos, follow Ethan. Y la gente que le gusta más a Ethan van a seguir a Ethan. Because Ethan said, you say you're sorry. And Gregory said, I'm not going to say I'm sorry. Porque Ethan dijo, tú discúlpate. Pero Gregory dijo, no me voy a disculpar. What do we do? ¿Qué hacemos? Ethan needs to forgive Gregory, even if Gregory didn't say he's sorry. Ethan tiene que perdonar a Gregory, aunque Gregory nunca pidió disculpas. That doesn't mean what Gregory did was good. Eso no quiere decir que lo que hizo Gregory era bueno. But Ethan cannot say, I will only forgive if you ask forgiveness. Pero Ethan no puede decir, yo solo te voy a perdonar si tú pides disculpas. Because if you wait for people to say they're sorry, you are going to wait your whole life. Porque si uno espera perdonar hasta que alguien se disculpe, vamos a estar esperando todas nuestras vidas. Some people will say they're sorry, but most people don't care, and they're not going to apologize. Alguna gente sí se va a disculpar, pero la mayoría de la gente no le importa y nunca se va a disculpar. Jesus didn't wait until the people said they were sorry when they were nailing him to the cross. Jesús no esperó hasta que la gente se disculpara por clavarle la cruz. He said, Father, forgive them, for they know not what they do. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And you should not wait until someone says they are sorry before you forgive. Y ustedes tampoco deberían de esperar hasta que alguien se disculpe para perdonarlos. So what should Ethan do the next time he sees Gregory? Entonces, ¿qué debería hacer Ethan la próxima vez que vea a Gregory? If he brings up the videos again, it's just going to be another fight. Si otra vez trae el tema de los videos, otra vez va a haber una pelea. If he just walks out the other door every time Gregory walks in, that's not good. Si sale del cuarto cada vez que vea a Gregory, eso tampoco va a ser bueno. People go, where did Ethan go? La gente va a estar preguntando, ¿a dónde se fue Ethan? And we'll say, well,
he doesn't like Gregory, so he walked out of the room because Gregory won't apologize. Y tenemos que responder, pues Ethan se salió del cuarto porque Gregory no se quiere disculpar. Now, when Gregory said that to Ethan, it upset him. Ahora, cuando Gregory le dijo esto a Ethan, esto molestó a Ethan. He can't change how he feels, Él no puede cambiar cómo se siente, but he can change how he acts, pero puede cambiar cómo actúa. and that's forgiveness. Y eso es el perdón. Forgiveness is not changing your feelings, El perdón no es cambiar tus sentimientos, it's changing your actions. es cambiar tus acciones. So Ethan can go home, Entonces Ethan puede irse a casa, he can cry in his pillow, y puede llorar en su almohada, he can read this verse, puede leer este versículo, he can go back and watch the video, not his videos, but he can go back and watch my videos about forgiveness. y puede ir a mirar los videos de YouTube del pastor acerca del perdón, And he can say, y puede empezar a llorar, okay, God, I forgive Gregory even though he didn't say he was sorry. y puede orarle a Dios y decirle, ok Dios, voy a perdonar a Gregory aunque él no sea disculpado. But he still feels upset. Pero todavía se siente molesto. Hey, this happens. Esto sucede en realidad, Sometimes even in marriage. a veces hasta en el matrimonio, It can be the wife or the husband. con el esposo o con la esposa, Because they have a different mind than you. porque tienen diferente mente que la otra pareja. And you think they did something wrong and they don't think it's wrong. Entonces usted piensa que la pareja hizo algo mal, pero la pareja no está de acuerdo con eso. What are you going to do? They have a different opinion. ¿Qué van a hacer en esa situación? Tiene diferente opinión. Are you going to be angry with them for days, for months, for years? ¿Va a estar enojado con su pareja por días o meses o años? Forgive before they say they're sorry. Perdónelo antes de que pida disculpas. So Ethan cannot change his feelings, Entonces Ethan no puede cambiar sus sentimientos, but he can change his actions. pero sí puede cambiar sus acciones. So after he goes home and cries in his pillow Entonces después de que se vaya a su casa y otra vez llore en su almohada and watches my video again y mire los videos del pastor and reads Matthew 18, y lea Mateo capítulo 18, he says, okay, God, I'm going to forgive Gregory. puede orar a Dios, ok Dios, voy a perdonar a Gregory, But he still feels upset. pero todavía se siente molesto. So the next time he comes to church, Entonces la próxima vez que venga a la iglesia he says, hey, Gregory, how's it going? le va a decir a Gregory, hola, ¿cómo estás? Saludos. He shakes his hand. Y se van a dar el saludo. And Gregory says, better since I haven't been watching your videos. Y Gregory le responde, mejor desde que paré de mirar tus videos. And Ethan goes, oh, Y Ethan va a decir, ay, 70 times 7. va a decir 70 veces 7. Oh God, don't let Gregory say that every time he sees me. Oh. Y le va a pedir a Dios, Dios no permites que Gregory me repita eso cada vez que me vea. And he changes the subject. Y luego cambia el tema. And he says, hey, you want to go play soccer? Y le dice, ¿quieres ir a jugar fútbol? And Gregory says, sure, but I'm better than you. Ha. Y Gregory le va a responder, sí, claro, pero yo soy mejor jugador que tú. And he says, oh, 70 times 7 is going to come sooner than I thought. Y va a pensar, Ethan, no, 70 veces 7 es una cantidad que va a llegar muy rápido. And it hurts on the inside, but he laughs on the outside. Y por dentro le duele y le molesta, pero por fuera va a ponerse a reír. Now, in this story, what's missing is I should tell Gregory he needs to shape up or he's going to be punished when he gets home. Y lo que falta en esta historia es que como padre le tiene que corregir a su hijo o si no le va a castigar en la casa. But someday Gregory will be an adult. Pero algún día Gregory va a ser adulto. It'll be a long time, but someday. Va a ser mucho tiempo de ahora, pero algún día. Someday Ethan will be an adult. Y algún día Ethan va a ser adulto. I can't make Gregory be nice to Ethan forever. Yo no puedo forzar que Gregory sea bueno con Ethan para siempre. I can't make Ethan forgive Gregory. Y no puedo forzar que Ethan le perdone a Gregory. Ethan will have to decide to forgive. Y Ethan tiene que hacer la decisión de perdonar. Ethan can't change Gregory. Ethan no puede cambiar a Gregory. So Ethan ignores Gregory's comments Entonces Ethan tiene que ignorar los comentarios de Gregory. and he laughs and he goes and plays soccer. Y se ríe y se va a jugar fútbol. And the next Sunday he comes back and he does the same thing. Y al próximo domingo va a regresar y va a hacer lo mismo. He can't change his feelings, No puede cambiar sus sentimientos, but he can change his actions. pero puede cambiar sus acciones. And after he's done that for a few weeks, Y después de hacer eso por varias semanas, Gregory will come to Ethan. Gregory va a llegarse a Ethan. And you know this has happened many times. Y ustedes saben que eso sucede muchas veces. And say, Ethan, you know, I feel kind of bad about what I said about your videos. Gregory le va a decir a Ethan, pues sabes Ethan, yo sí lamento lo que dije sobre tus videos. There was one that was a little bit funny. Había uno que sí era un poquito chistoso. And you know, you did actually kick the ball straight one time last week. Y sabe cuando jugamos fútbol, sí pateas la pelota en derecho una vez. I shouldn't have been telling you that your videos were not funny.
Y uno debía de haber dicho que tus videos no son chistosos. It was true, but it wasn't kind. Era cierto, pero no era benigno. And Gregory goes, Ethan goes, ooh. Y Ethan otra vez va a ir, ay. But he thinks, well, at least he seems a little bit sorry. Pero va a decir, por lo menos ya se disculpa un poquito. And you know what? Pretty soon, Ethan doesn't even care anymore about it. Y luego ya con el tiempo a Ethan le va a dejar de importar. And Ethan and Gregory are friends again. Y Ethan y Gregory van a ser amigos otra vez. He couldn't change his feelings, No pudo cambiar sus sentimientos, but he changed his actions. pero cambió sus acciones. And now his feelings are changed too. Y ahora sus sentimientos también han cambiado. When God looked at your sin, he could not change his feelings, Cuando Dios se puso a ver a sus pecados, no pudo cambiar sus sentimientos, but he changed his actions. He sent his son to die for your sins. pero cambió sus acciones y mandó a su hijo para morir por sus pecados. But after his son died, Pero después de que su hijo murió and after you asked forgiveness, y después de que usted pidió perdón, the Bible says that God accepted the sacrifice and he was satisfied. la Biblia dice que Dios aceptó el sacrificio y fue satisfecho. God's feelings changed after his actions changed. Y sus emociones, sus sentimientos cambiaron después de que cambiaron sus acciones. And Jesus says, if you change your actions, then later on you will have peace in your feelings. Y Jesús le dice a usted, si usted cambia sus acciones, después con el tiempo va a tener paz en sus sentimientos. Learn how to forgive people by treating them as if nothing happened, and later on you will enjoy being around that person. Aprendan cómo a tratar a la gente como si nada hubiera ocurrido y va a poder estar otra vez con esa persona. This is the secret to a great friendship like Ethan and Gregory. Es el secreto para una gran relación como de Ethan y de Gregory. This is a secret to a great marriage. El secreto para un gran matrimonio. This is a secret to a great church. El secreto para una gran iglesia. This is a secret to a happy life. El secreto para una vida feliz. Forgiveness. El perdón. Forgiveness. El perdón. The most beautiful word in the Bible. La palabra más bella de la Biblia. Let's pray. Oremos. Father in heaven, we need to learn forgiveness. Padre en los cielos, tenemos que aprender el perdón. Show us how much we have been forgiven. Muéstranos cuánto hemos sido perdonados. Teach us to forgive. Enséñanos a perdonar. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.